Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que ya estamos aquí todos los del grupo 2, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Excelente. Bueno, ¿tienen por ahí las preguntas que nos han asignado? Déjenme las busco. ¿Ustedes las tienen por ahí? Ah, sí, ¿quiere que la escriba o la lea? Eh, si las tienes a la mano, pues vamos a leerlas, pues. Creo que por aquí las tengo, más que no las encuentro. Es que me las mandaron por correo. Pero si tú las tienes a la mano, pues adelante. A ver, vamos a ver. Creo que eran como tres o cuatro. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo se Ujú. sospecha y se aborda la hemofilia adquirida? Ok. Bueno, vamos a comenzar con esa. ¿Cómo se sospecha y se aborda la hemofilia adquirida? Entonces, ¿cómo podríamos sospechar de una hemofilia adquirida? Bueno, en este caso, pues sí es una hemofilia adquirida, pero ¿cómo lo sospechamos? ¿Qué es lo que nos sugiere que podemos estar ante este diagnóstico? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo, doctor, Ujú. Isabela del 20 de noviembre, pues Ok. inicialmente está el cuadro clínico, que como ya se había comentado, el 80% de los pacientes presentan un sangrado mucocutáneo, más cutáneo, con hematomas extensos, sin que haya pues una causa aparente de traumatismo o algo relacionado. Y ya una vez con ese cuadro, pues con los tiempos de coagulación, el TTPA es el que se encuentra prolongado y los otros tiempos están dentro de la normalidad. Ok. Y pues, Ujú, ok, y ahí como que, de hecho, pues sí, eso es algo muy importante. Como el nombre lo dice, ¿no? Hemofilia adquirida. Entonces, lo primero, pues es que el paciente no tenía nada, ¿sí? Generalmente estos pacientes no tienen historia personal de sangrado. Y otra cosa es que tampoco tienen historia familiar, ¿sí? Eso es algo como que característico. El paciente estaba bien en cuanto a sus antecedentes de sangrado, ni en la familia ni personales. ¿Y cómo es la clínica? O sea, ¿qué tipo de sangrado son los que tienen estos pacientes? ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes, los sitios más afectados? pues principalmente, bueno, comentan que pues son hematomas extensos, Ujú. hasta en un 80% esa es la presentación clínica. Suele ser algo muy aparatoso, ¿sí? O sea, esta enfermedad no sabe ser discreta. Generalmente da sangrados muy aparatosos. Y lo más característico es que afecten, así como tú dices, el tejido celular subcutáneo, piel, tejido celular subcutáneo, pero formando grandes hematomas, grandes equimosis que afectan generalmente el tronco o las extremidades, ¿sí? Y después de eso, ¿qué otros sitios suelen estar afectados? Pues piel, tejido celular subcutáneo, equimosis, hematomas grandes, ¿qué más? Hemorragias internas o sangrado de tubo digestivo también. Ujú, sangrado de las mucosas, pues es también algo frecuente, pero antes de eso nos falta una localización frecuente, ¿sí? Creo que este Muscular, paciente, exactamente, eso muscular, mero. ajá, hemorragia muscular. Muscular, exactamente, sí. Lo característico de la hemofilia adquirida es grandes hematomas de piel, tejido celular subcutáneo, así que uno dice, pues, ¿qué le pasó a este paciente? ¿Por qué tiene ese tipo de equimosis tan extensas, tan grandes? Y lo otro es lo muscular, tejidos profundos, músculos, ¿sí? Y ya después de eso, ahora sí está el sangrado de las mucosas. Y entre las mucosas, pues, ¿cuál sería la mucosa más característica? Que creo que este paciente no lo tenía.
Pero ¿cuál sería la mucosa más característica? El sitio mucoso más característico de sangrado. Nariz. Antes de la nariz sería el tubo digestivo. Así como en el von Willebrand adquirido más o menos, ¿sí? Que también es frecuente. Aquí en hemofilia adquirida las mucosas no es tanto gingivorragias o epistaxis, eso es más bien como de von Willebrand. Pero aquí es sangrado digestivo, ¿sí? El sangrado digestivo suele ser frecuente y como este paciente lo tenía, pues hematuria, eso es algo pues también poco común, pero pues es parte de las mucosas, ¿no? ¿Y qué dirían de ese tobillo? ¿Es como parte sugestiva? ¿Es un sangrado frecuente? ¿Qué porcentaje de los sangrados en hemofilia adquirida afectan las articulaciones? Es menos frecuente que en la hemofilia congénita, pero sí puede afectar y puede Ujú. dar hemartrosis. Sí, sí está en la lista, pero en la hemofilia congénita, generalmente las articulaciones son lo más característico. 70-80% de las hemorragias en hemofilia congénita son de articulaciones, rodilla principalmente, tobillo. Pero en la hemofilia adquirida, las articulaciones muy apenas si son el 10%. Entonces no es nada frecuente, la verdad, ¿sí? Entonces por eso en este caso, pues está bien que lo hubieran pensado como parte del cuadro, pero quizá pues así como dijeron, sí, era otra cosa, la artritis séptica, esa que al final diagnosticaron, ¿sí? Entonces, pues esa es la forma en que uno lo sospecha y el otro es en el laboratorio. En el laboratorio, como su compañera del ISSSTE nos decía, lo típico es la prolongación de los tiempos de coagulación. ¿Cuál es el tiempo de coagulación que se prolonga? El TTPA, TTPA, porque el factor 8 es parte de la vía. ¿Cuál vía? intrínseca. Intrínseca, exactamente. Entonces, TTPA prolongado. Y después de eso, ¿qué hacemos? Tenemos un TTPA prolongado, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, Correcciones y infecciones. Ujú, corrección con plasma, mitad y mitad, ¿sí? Plasma del paciente, plasma normal. Y ¿cómo decimos si corrige o no corrige? ¿Qué es lo que usamos? un pool de plasma. Ajá, un pool de plasma normal, pool del paciente, hacemos la mezcla y cómo juzgamos que corrige o no corrige. O sea, ¿qué es lo que nos ayuda a saber si corrige o no corrige? Se normalizan los tiempos de coagulación. Ajá, Si hay, ajá, hay deficiencia, se ¿cómo? corrigen los tiempos. O sea, si hay deficiencia de factor, se corrigen Se corrigen. los tiempos. Y si no Y si hay hay una deficiencia, si hay un inhibidor, no se corrigen y se tiene que hacer diluciones. ok. Hay un índice para hacer objetivas las cosas. Acuérdense que aquí no es que me parece que corrigió, que no corrigió, no. Hay un índice en el laboratorio. ¿Alguien sabe cómo se llama ese índice? Índice de Rosner, El índice de Rosner, exactamente. Para decir que un tiempo corrige, ¿de cuánto debe ser el índice de Rosner? menor del 10%. Bueno, cada laboratorio establece su nivel de corte, pero habitualmente es 15%, 12, ¿sí? 10, bueno, si tu laboratorio dice 10, pues ok, ¿sí? Pero generalmente abajo de 15 hablamos que hay corrección, por arriba de 15 hablamos que no hay corrección, algunos laboratorios ponen 12, hay una brecha ahí entre 12 y 15 que es como que discutida, pero habitualmente los pacientes que no corrigen se quedan mucho más altos, ¿sí? 15, 20, 25, etcétera, o sea, Rosner muy altos. El Rosner de 10, por ejemplo, o menor a eso, pues indica corrección. Entonces, para poder decirlo objetivamente, necesitamos hacer ese índice. Y después, así como ustedes dijeron, se miden los factores. En este caso, ¿cuáles factores deberíamos de medir? Si tenemos el TTPA prolongado, ¿cuáles son los factores que van en el TTPA? 8, 9, 11 y 12. Exactamente, 12, 11, 9 y 8. Y lo característico en hemofilia adquirida, ¿qué es? ¿Cómo los vamos a encontrar? ¿Cómo? El factor 8 está disminuido. El factor inhibido
va a estar muy disminuido, ¿sí? Y los demás factores van a estar Normales. normales en general, aunque les voy a decir algo. Muchas veces con los métodos coagulométricos hay interferencia en el laboratorio y el inhibidor contra el factor 8 nos hace disminuir levemente la actividad de los demás factores, pero siempre, siempre, siempre el factor inhibido, en este caso el 8, va a estar sumamente bajo. Por ejemplo, en este caso creo que salió en un 2%, o sea, sumamente bajo y todos los demás factores pues estaban normales, pero muchas veces por efecto de la interferencia coagulométrica entre las pruebas de laboratorio, podemos encontrar cierta disminución leve de los demás factores de la vía intrínseca. ¿Y qué cosas debemos de descartar? Hay dos cosas que debemos de descartar antes de dar por hecho esto. Tenemos que hacer en el laboratorio dos cosas. ¿Alguien sabe? Dos cosas que nos prolongan el TTPA y que nos pueden meter ruido. También se tiene que ver que el anticoagulante lúpico esté negativo. Exactamente. Hay que Ajá. descartar siempre el anticoagulante lúpico y otra cosa, hay otra cosa que debemos descartar, que también nos prolonga el TTPA y que nos mete ruido en el laboratorio. Puede ser la administración de algunos otros medicamentos, por ejemplo, heparina. Exactamente. Siempre, siempre hay que descartar heparina y anticoagulante lúpico en este caso. Sí, la heparina luego nos mete ruido, vamos a estar diagnosticando inhibidores donde no hay o anticoagulantes lúpicos donde no hay. Entonces siempre hay que descartar la presencia de heparina. Eso puede ser que vayamos y tomemos la muestra directamente nosotros por punción directa o que en el laboratorio le hagamos la prueba de tiempo de trombina y tiempo de reptilasa o que neutralicemos la heparina con alguna heparinasa. Sí, o sea, hay varias formas de hacerlo, pero no se les olviden esas cosas. Y luego ya tenemos diagnosticado el inhibidor se diagnostica pues de esta forma, con la no corrección y la disminución del factor. ¿Y cómo hacemos para cuantificarlo? ¿Cuál es la prueba para cuantificar el inhibidor? Pues se usa una prueba que es la de Bethesda. La prueba de Bethesda. Ajá. ¿Y cómo se define una unidad Bethesda? Una unidad de Bethesda se refiere a la cantidad del inhibidor, Ajá. o sea, del paciente que neutraliza el 50% del factor 8 circulante. Exactamente, Ujú. así se define una unidad Bethesda. Entonces, con fines de decir si un título es alto o bajo, arbitrariamente se ha establecido el 5 como el nivel de corte entre un título bajo por debajo de 5 y un título alto por arriba de 5. Este paciente tenía, si no recuerdo mal, ¿se acuerdan cuánto? Creo que como 10, 11, ajá, o sea, era un título alto, ¿sí? Esto tiene implicaciones a la hora del tratamiento porque casi casi nos orilla, o los títulos altos nos orillan a dar tratamiento con agentes bypass siempre, en todos los casos, ¿sí? Ok, ¿y qué otras pruebas existen? ¿No? ¿Puro Bethesda o hay algunas otras pruebas para medir el inhibidor? ¿Conocen algunas otras? También está la técnica por ELISA, pero sé que que Ujú. tiene muchos falsos negativos. Exactamente, Ujú. prácticamente no se usa y Ajá. está una variación del Bethesda que se llama Cromogénicas. bueno, se puede hacer con pruebas cromogénicas, pero no, no, en general no me refiero a eso. Hay Es la de la variación de Nijmegen, Nijmegen Bethesda. exactamente. Eso se ha hecho para diagnosticar inhibidores de título muy chiquito. Y en el mundo existe otra, que es la técnica de Oxford, que usan en Inglaterra, en donde en lugar de ser unidades Bethesda, son unidades Oxford, ¿sí? Pero pues prácticamente solo la usan allá y no es de uso extendido, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué relación puede tener el VIH con la hemofilia adquirida? Ah, ok. Bueno, es que la hemofilia adquirida siempre tenemos que buscar una causa, ¿sí? ¿Qué porcentajes de hemofilias adquiridas son idiopáticas? Es decir, no se encuentra nada. Tú le buscas y no encuentras nada. ¿Qué porcentaje? Casi el 50%. La mitad, Es exactamente. alto. Ajá. Así es, sí. La mitad de los casos, casi casi así es. Mitad de los casos tienes una causa, mitad de los otros casos, la otra mitad no tienes nada, es idiopática, pues, ¿sí? Y en este caso, pues tenemos ahí al VIH. Dentro de las causas, ese 50% que tiene causas, ¿cuáles son las causas más comunes que se relacionan con hemofilia adquirida? Enfermedades autoinmunes como lupus. ¿Mm? Ajá, así es.
Sí, así es, enfermedades autoinmunes. Ahí tenemos a lupus, la artritis reumatoide. ¿Qué más? Neoplasias linfoproliferativas, Ok, tumores entonces, sólidos. ¿qué porcentaje de ese 50 que sí tienen, que tienen una enfermedad de fondo, qué tanto son las enfermedades autoinmunes? O sea, de ese 50, ¿cuánto más o menos son enfermedades autoinmunes? Aproximadamente es, o sea, sí es la principal causa, pero es el 13% más o Sí, es menos. como un 15%, Sí, exactamente, o sea, luego tampoco es ya le tanto, sigue ¿sí? pues las Y luego causas le siguen malignas, las ¿verdad? neoplasias, exactamente, que más Y o menos luego es otro pues, 15. ¿Y, exacto. y Y como qué luego el neoplasias embarazo, son? ¿verdad? Ujú. ¿Qué neoplasias son? ¿Cuáles neoplasias Lim- están relacionadas aquí? Linfomas, Hematológicas y no hematológicas. A ver, la doctora Isabela. Hematológicas, ¿como cuáles? linfomas, leucemias, macro y Linfomas. ¿Hodgkin o no Hodgkin? Hodgkin, Pues los dos. Leucemias, ¿cuáles leucemias? ¿Crónicas o agudas? agudas. Puede ser agudas, pero más que todo la LLC, que es una leucemia crónica, pues es la que más se relaciona, ¿sí? ¿Qué otras neoplasias hematológicas se relacionan? Pues también está Ahí ya no te oíste. con la macro de Waldenström, Ajá, las gamapatías monoclonales, exactamente. Y de las cosas no hematológicas, de las neoplasias no hematológicas, cáncer de próstata, Pulmón. ajá, pulmón, ajá, ¿qué más? Creo que los más comunes era pulmón, próstata y mama. Ajá, ¿qué tienen en común los tres? Pues que son adenocarcinomas. Entonces la respuesta sería los adenocarcinomas. Así es, y ya dependiendo de la población, ¿no? Mujer, hombre, etcétera, pues pulmón, mama, próstata, estómago, páncreas, etcétera. ¿Sí? Ok. Y luego su compañero dijo el embarazo. Exactamente. El embarazo, ¿qué porcentaje lleva? Ya llevamos 15 de uno, 15 de otro, o sea, 15 autoinmune, 15 neoplásico. El embarazo, ¿qué porcentaje más o menos ocupa? No, 10%. 8 a 10% Como un más. 10%, exactamente. Entonces ya con eso son como el 40 de ese 50 que sí tiene causa. Y suele ser posparto, o sea, que a los cuantos meses después del parto, 3 meses. los primeros 3, 4 meses, exactamente. Bueno, este no es el caso porque es un hombre. Y luego ya le siguen lo que tiene el paciente, las infecciones. ¿Qué infecciones son las que se suelen relacionar? ¿El VIH es frecuente? Las infecciones son un porcentaje muy pequeño, igual que los fármacos también están ahí. Pero ¿qué infecciones son las que dan hemofilia adquirida? Yo leí que también virus de la hepatitis B y C. Son virales, exactamente. Y las principales son hepatitis B y C. El VIH ahí también está en la lista, ¿sí? ¿Ustedes piensan que este caso sí fue relacionado al VIH? ¿Sería el VIH la causa? Digo, pues no tiene nada Pues, neoplásico, no tiene nada autoinmune, le buscaron, de hecho, y los inmunológicos fueron negativos. o sea, Eh, podría ser el VIH por el conteo ese de 4 que estaba en 110, mm, entonces sí estaba inmunosuprimido. y más que todo la Pero, carga viral. O sea, si tú me dijeras, bueno, tiene carga viral indetectable, a lo mejor te diría, no, no, pues no es el VIH, ¿no? Pero no, la carga viral estaba en 380,000 copias y el paciente ni siquiera tiene un buen tratamiento para VIH, usa el Biktarvy cada 3 días, o sea, ¿eso qué es eso? ¿Sí? Este, o sea, no tiene buen apego, ¿sí? Entonces, este paciente pues tiene un VIH activo y eso es muy probable que sí sea la causa de su hemofilia adquirida, ¿sí? Entonces, pues hay que tratar y hay que controlar a este VIH. Bueno, y la última pregunta, o no me acuerdo si eran tres o cuatro, ¿la tienen, la última? sí es, ¿cuál es el tratamiento ideal para tratar el sangrado en Ujú. hemofilia adquirida? A ver, ¿cómo tratamos el sangrado? Bueno, en hemofilia adquirida hay varias cosas que hay que hacer. En primera, tratar el sangrado y en segunda, erradicar el inhibidor y en tercera, tratar la causa.
si la identificamos. Si está en el 50% este que dijimos, tratar la causa. Esos son los tres pilares del tratamiento de la hemofilia adquirida, ¿sí? Entonces, nos están preguntando por el tratamiento del sangrado. ¿Cómo decidimos qué tratamiento del sangrado le vamos a dar al paciente? ¿Qué opciones tenemos? O sea, digo, yo había entendido que primero controlamos el sangrado activo y como, o sea, como los anticuerpos inhiben al factor 8, pues no puedo usar factor 8, ¿no? Y utilizaba pruebas, digo, tratamiento puente, Ujú. y es donde entraba el factor 7A, Ajá, el 7 recombinante activado, al recombinante exactamente. A, y Ajá. el complejo protombínico activado, el FEIBA. El concentrado de complejo protrombínico activado, exactamente, ¿sí? Bueno, tenemos varias opciones, ¿sí? Pero para tratar el sangrado, generalmente son los agentes bypass. Estos son, se llaman así, agentes bypass, porque directamente, como son factores activados, ya no necesitas al factor 8, te vas y estos generan grandes cantidades de trombina sobre la superficie plaquetaria. Entonces, por eso se llaman así, agentes bypass. Y bueno, hay que ver qué tipo de sangrado tiene nuestro paciente. Si tiene sangrados menores o está asintomático, pues probablemente no necesitemos nada de esto. Pero si tiene sangrados mayores o sangrados importantes, entonces sí necesita algún tratamiento. Y tratándose de un inhibidor así como este, que es un inhibidor de título alto, pues no hay otra, hay que usar los agentes bypass, ¿sí? ¿Hay alguna otra opción? O sea, tenemos en el mundo, no aquí en México, en el mundo, ¿existe alguna otra opción para tratar a estos pacientes? Pues también se ha considerado el ácido tranexámico, ¿verdad? Ok, En algunas guías, ¿verdad? Y en ese sí algunos lo tenemos escenarios en hemorrágicos. México. Ajá. Te sirve sobre todo para sangrado Cuando hay mucoso. hemorragia en mucosas, ¿verdad? Ajá. Exactamente, así es. Pero digamos para el tratamiento del sangrado como tal, tenemos los agentes bypass, pero hay otra opción. En México no la tenemos, pero en el mundo sí existe. ¿Se acuerdan cuál es? Para el Es el tratamiento factor 8 recombinante, ¿no? factor 8 recombinante, pero de Ajá, origen porcino. Porcino. ¿Sí, porcino, no? exactamente, Ajá, factor 8 porcino. porcino. Así es, sucede que el factor 8 humano y el factor 8 porcino, o sea, somos como semejantes a los cerditos en ese sentido, son factores muy semejantes, ¿sí? Pero el dominio A2 precisamente que es el dominio que reconocen los anticuerpos del factor porcino, no es reconocido por los inhibidores. Entonces, no se neutraliza y como no se neutraliza, pues nos sirve como factor coagulante, ¿sí? Entonces son dosis altas, se tienen que usar dosis altas como de 200 unidades por kilo. Y finalmente pierde su efectividad con el paso del tiempo porque como es porcino, pues lo reconocen, se forman anticuerpos contra este factor. Pero en el mundo está recomendado como una alternativa de tratamiento y de hecho jala sus porcentajes de eficacia son superiores al 85%, ¿sí? O sea, es bueno. Pero bueno, si no lo tenemos, el tratamiento estándar del sangrado, pues obviamente son los agentes bypass, ¿sí? Los agentes bypass son el Novoseven, el factor 7 recombinante activado y el concentrado de complejo protrombínico, ¿sí? ¿Cuál de los dos es más efectivo? ¿Hay alguna preferencia? Digo, aquí usaron Novoseven, pero ¿hay alguna preferencia? ¿Alguno de los dos es más efectivo? ¿Ustedes cuál usarían? Yo leí que el Novoseven tenía menor riesgo trombótico que el complejo protrombínico y que no El, requería monitorización. Ajá, ninguno de los dos requiere monitoreo, porque ninguno de los dos tiene monitoreo, no hay forma de monitorearlos, es clínico, ¿sí? El concentrado de complejo protrombínico se asocia un poquito más de trombosis que el Novoseven, porque o sea, aumenta la generación de trombina en forma importante. El concentrado de complejo protrombínico es más efectivo todavía que el FEIBA en el laboratorio, pero en la clínica ambos son igual de efectivos, o sea, usen el que quieran. La dosis sí es diferente porque el concentrado de complejo protrombínico es cada 12 horas y el Novoseven es cada 3 horas. O sea, es un gasto tremendo porque lo tienes que estar dando cada 3 horas. A mí en lo particular me gusta más usar el concentrado de complejo protrombínico porque las dosificaciones son cada 12 horas y es más barato que el concentrado de factor 7 recombinante activado, ¿sí? Entonces, esas son las opciones para el sangrado. Y recientemente se usó otra cosa,
como profilaxis. ¿Alguien se acuerda que se está usando recientemente, que todavía no está recomendado en las guías porque es algo reciente, pero ya se usa y da un resultado fabuloso? O sea, los pacientes dejan de sangrar, ¿sí? Se les va el sangrado a cero. ¿Alguien sabe qué es? No sé si sea emicizumab o, Exactamente. ajá, El emicizumab, el así es, emicizumab, ¿verdad? ¿sí? El emicizumab es un agente mimético, pues, del factor 8, y en estos casos, pues, que no hay factor 8, pues, nos viene excelente, ¿sí? Entonces, se usa una dosificación diferente, una dosificación acelerada, o sea, le pones 6 miligramos por kilo la primera vez, y luego 3, y luego 1,5 ya por semana, y así se la lleva uno, y la verdad es que nosotros lo hemos usado y el resultado es fabuloso. O sea, los pacientes dejan de sangrar en lo que se le va el inhibidor. El problema es monitorearlo, porque una vez que le das emicizumab, ya las pruebas coagulométricas no te sirven. Tienes que usar las pruebas cromogénicas que tienen reactivos bovinos, porque las pruebas coagulométricas ya no te sirven. ¿Sí? Y acuérdense que el EMI tiene una vida como de un mes, o sea, te va a tardar bastante en irse. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? No, de este Eh, grupo solo eran esos tres. Ah, va, va. Ay, qué bueno, porque ya se nos acabó el tiempo. Dijeron que a las 7:50, ¿no? Entonces estamos justo a tiempo, ¿sí? ¿Alguien las puede comentar ahorita que nos pregunten por ellas? ¿Alguien puede comentar las respuestas, las cosas que discutimos? No se peleen, alguien, nomás uno. Ya, doctor, ya les comento. Sí, va que va, muy bien. Bueno, ¿será que ya es hora de regresar al otro chat? ¿Ustedes qué saben? ¿O nos esperamos a que nos hablen o qué hacemos? Ah, quedan 5 minutos, dijeron. Así es. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar de nuestras preguntas? Pues ya, pero ¿tiene alguna otra cosa en estos 5 minutos que quieran comentar? ¿Alguna pregunta o algo? Algo del caso, no sé. ¿Les parece bien el tratamiento inmunosupresor que llevaron? Yo tengo una duda. ¿La ciclofosfamida sí se utiliza para erradicación del inhibidor? Claro, por supuesto. Sí, sí. El estándar, bueno, es que no hay un estándar, cada quien hace las cosas como puede o como quiere, ¿sí? Lo que tenemos que voltear a ver es cómo está nuestro paciente, ¿sí? Ver qué tanto tiene de título de inhibidor y qué tanto le queda de factor 8, ¿sí? Si nuestro paciente tiene un título de inhibidor muy alto, arriba de 20 unidades, y le queda menos de 1% de factor 8, es un paciente muy grave, con muy alto riesgo de complicarse y de sangrar, incluso de morir por esta hemofila adquirida. Entonces, en ese caso, usamos la combinación desde el inicio, ciclofosfamida esteroide. Si es un paciente como en este caso, que tiene un inhibidor de 11 unidades Bethesda, o sea, menos de 20, y que tiene un factor 8 mayor del 1%, en este caso 2%, pues es un paciente que realmente no se espera que se vaya a complicar mucho por el sangrado. Entonces, en estos casos, el esteroide solo, como se lo dieron, pudiera ser una alternativa, ¿sí? Pero cada quien hace las cosas en realidad como quiere. Hay protocolos, hay sitios en el mundo que los tratan desde el inicio con ambos, ¿sí? El problema de la ciclofosfamida son las infecciones. Entonces, en este paciente inmunocomprometido, quién sabe cómo tenga su CD4, porque esos que dijeron eran de hace un año, pues sí, la ciclofosfamida le iba a dar una DIR de quimioterapia y le ibas a comprometer con infecciones. Y la otra opción es el rituximab. ¿Ustedes hubieran usado rituximab en este caso? No lo usaron, pero sería buena idea. ¿Se podría usar? Pues lo que se recomendaba es que si con esteroide inicialmente no mejora después de 4 semanas, se puede usar rituximab. Si el Rituxi no está de primera línea, lo tienes que usar solamente cuando las cosas no van bien. Pero recuerden que en VIH tenemos que ver cómo están los CD4 y el rituximab está contraindicado cuando los CD4 son demasiado bajos, abajo de 50, ¿sí? Entonces, si los CD4 están así de bajos, es mejor no usar el rituximab porque el paciente se va
a poner mal por las infecciones oportunistas. Aquí ni siquiera sabemos, digo, ahí dice que 110, pero eso fue hace un año, o sea, no tienen la determinación reciente. Entonces, antes de darle la ciclofosfamida o antes de darle el rituximab, pues sí hubiera sido bueno saber esto. Por fortuna, pues no se requirió, el paciente jaló con esteroide y jaló súper bien, o sea, logró la remisión completa, ¿sí? Remisión completa significa que el inhibidor se hace negativo. Un inhibidor negativo es aquel que tiene menos de 0.6 unidades Bethesda y que el factor 8 es normal, y lo normal de factor 8 es de 50 a 150 unidades. Este paciente logró el inhibidor de 0.4 unidades Bethesda, o sea, lo negativizó, y el factor 8 se le fue a 67%, o sea, se le fue a lo normal. Entonces logró la respuesta completa, ¿sí? Hay que ver que no recaiga, porque si la causa es el VIH y el VIH sigue igual de descontrolado, pues puede tener recaída. ¿Alguien se acuerda de cuánto es la recaída, el porcentaje de recaída aquí, de la hemofilia adquirida? ¿Qué tanto porcentaje recaen? Hasta el 20%. 10 a 20%, exactamente. ¿Y en qué periodo? ¿Cuál es el periodo más crítico? ¿Cuánto tiempo? Primero 6 meses, primer año, 2 años, 3 años, no sé cuánto es. La recaída generalmente se ve al cuánto tiempo. Primer año. En los primeros meses, primer año, es cuando generalmente los pacientes recaen. Entonces, si ya no recayó al año, probablemente ya no lo haga, ¿sí? El peligro principalmente está en el primer año y el porcentaje de recaída va entre el 10 y el 20%, exactamente. Y el que menos recae es el por parto, ¿sí? De hecho, casi nunca recurre en embarazos posteriores. Es el que menos recae, ¿sí? El que más recae, el autoinmune. Ese es bien terco ese, ¿sí? Y el de las neoplasias, pues depende de si la neoplasia logró la remisión con quimioterapia. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Qué va. Ok. Bueno, entonces nos vemos pues ahorita ya en la otra sala. ¿Sí? Gracias, doctor. Va que va.